Hoy día lo que vamos a hablar es de la niñez herida, ¿sí? Vamos a hablar acerca de su impacto en el presente y por qué es tan relevante que esto sea de esta manera, por qué es tan relevante que la niñez herida la podamos visualizar, ¿sí? Y ustedes podrán hablar de la niñez herida y ustedes lo podrán haber escuchado en esto como tan significativo, ¿no es cierto? Que en muchas ocasiones se ha repetido este tema, pero ¿qué hay detrás de este tema? Hoy día les voy a proponer que puedan, ¿sí? Que se centren en el niño o niña que eran. Les voy a pedir que se visualicen cuando tenían por lo menos 5 años o quizás menos, que puedan conectarse con eso y que desde ahí podamos observar este conversatorio, que desde ahí podamos ver el impacto que tiene en el tiempo presente y cómo las cosas y las experiencias que nos pasaron cuando éramos más chiquitos pueden afectarnos hoy. A veces uno se olvida que fue niño. A veces uno se olvida que de alguna manera vivió ciertas experiencias. Cuando somos adultos tendemos a mirar la adultez como lo que solamente hay, pero nos olvidamos de nuestra historia. Y nos olvidamos incluso cuando somos más adultos mayores, ¿sí? Nos olvidamos incluso que también tuvimos niñez y tuvimos historia, ¿sí? Hoy día les voy a proponer que demos ese paso, que podamos mirar qué hay desde las investigaciones, ¿sí? ¿Qué hay desde las investigaciones y qué podemos rescatar de todo esto? Primero, tenemos que ver que la base de la salud mental, ¿no es cierto?, es el bienestar y el buen trato. Desde ahí, la base, ¿sí?, es del bienestar y del buen trato, es que cómo yo me voy a acoger en las manos del otro. Cómo mi salud mental va a ser tan importante, ¿no es cierto?, que desde ahí voy a generar incluso relaciones que me hagan bien, que me hagan disfrutar las cosas. ¿Qué cosas los hacen disfrutar a ustedes? ¿Qué experiencias los hacen disfrutar a ustedes? ¿Con qué persona me acojo y me cobijo en el presente? Y ustedes podrán decir, bueno, pero todos tenemos sensaciones de bienestar, todos tenemos sensaciones que nos producen de alguna manera placer, pero ¿son todo el tiempo? ¿Tenemos momentos de felicidad? ¿Cómo nos estamos sintiendo hoy día? ¿Cómo nos estamos sintiendo eh, en la mayoría de las experiencias que tenemos? ¿Tenemos una actitud de respeto? Tenemos una actitud de respeto. ¿Y qué es la actitud de respeto? El respeto, ¿no es cierto?, es volver la mirada, es decir, detenerme en el otro. Si yo no tengo la actitud de respeto, la actitud de escucha, es decir, el oír más el interpretar, ¿cómo yo me voy a poder sentir acogido en un otro? Fíjate que la base de la salud mental también es cómo nos tratan. ¿Cómo tratamos a esos niños, cierto? ¿Cómo tratamos a los niños hoy en día? En general, la cultura adultocéntrica tiende a aislar a los niños, tiende tiende a no mirarlos, tiende a no escucharlos. ¿O cuándo ustedes han escuchado que a un niño le pregunte la opinión, por ejemplo, de dónde quieren ir? No se trata de no poner límites, no. Se trata de considerarlos como una persona sujeta de derechos. Desde ahí, todo eso tiene que ver con el buen trato. Y el volver a mirar al otro y el volver a mirarnos a nosotros mismos implica que yo tengo esa actitud de respeto incluso conmigo, que puedo ser capaz de volver la mirada hacia mí mismo, como también a otros. Desde ahí, ¿qué pasa cuando aún hay heridas psíquicas que duelen? ¿Qué nos pasa? Focalicémonos en el momento presente. A veces sentimos soledad, nos sentimos agobiados, ¿sí? Sentimos que por mucho que estemos acompañados, nos sentimos solos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esa imagen cuando enfrentamos un conflicto y nos agobiamos? ¿Qué pasa? Sí, la somatización de emociones. Efectivamente, aquí dice Rosana, ¿no es cierto? ¿Qué nos duele la guata cuando enfrentamos, por ejemplo,
alguna exposición, nos duele la guata cuando tenemos que enfrentar un conflicto que realmente no queremos enfrentar. ¿Nos inhibimos o enfrentamos? ¿Qué pasa cuando, incluso cuando no hay nada que me gatille una respuesta agresiva, yo soy agresiva igual? Y ando, ¿sí? Diciendo o enfrentando situaciones incluso donde no las hay. ¿Qué pasa cuando estas heridas también tienen que ver en la forma en cómo nos enseñaron a relacionarnos? Tiene que ver, por ejemplo, cuando me siento angustiado, me duele el pecho, a veces siento que no puedo dormir, e incluso hago síntomas, ¿sí? Desde momentos y de relaciones presentes, pero que me recuerdan a cosas que viví. Fíjate, el marco de situaciones que nos puede pasar cuando hay heridas que aún no han sanado. Y heridas no lo digo como una palabra al azar, lo digo desde el marco del trauma infantil. El trauma, la palabra trauma, significa herida. Y desde ahí, el doctor Sebastián León, ¿no es cierto?, hace unas investigaciones y hace un modelo teórico para los psicólogos para entender qué es el trauma infantil y por qué es tan importante hoy día. Hoy día las heridas, ¿no es cierto?, son experiencias de quiebre, son situaciones que nos siguen generando dolor. Muchas veces le digo a mis pacientes, por ejemplo, que hoy día vamos a ver ciertas cosas que tienen que ver con el pasado, con el presente, porque tenemos que ir buscando qué nos ha sanado, porque tenemos que ir buscando qué cosas siguen doliendo. Una herida, por ejemplo, pudiese cicatrizar, pero aún doler. Pudiese cicatrizar, pero estar infectada con materia. Una herida tiene que ver con nuestra biología. Y hoy día no quiero hablar tan solo de la psique, quiero hablar de la biología, cómo afecta a nuestro cuerpo. Ya hablo de los traumas de la infancia en relación, por ejemplo, al maltrato físico, al maltrato psicológico, es decir, cuando yo me siento denostado, cuando los niños se sienten denostados psicológicamente, eres un inútil, nunca vas a alcanzar lo que yo he alcanzado. Cosas de ese estilo. El abandono, la negligencia parental, es decir, el descuido incluso de los cuidados formales que yo debería tener, y los afectivos. El no te veo, no te miro y no te considero. La transgresión, haber vivenciado alguna transgresión en el área de la sexualidad, vivir con cuidadores con alguna enfermedad mental, es decir, estar siempre alerta, ahí, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Qué puede pasar cuando hay un cuidador que está más o menos descompensado y no se trata su enfermedad mental? Dependencia de sustancias de los cuidadores. Y de sustancias, dependencia, hablo del marco general de las dependencias. ¿Qué pasa si mi papá, por ejemplo, siempre los fines de semana está con trago? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a un niño? Fíjate que a los niños puedes ver muy bien lo que les pasa a través de su mirada, y por eso la pongo ahí. La mirada de dolor es distinto a la mirada de regocijo. Y fíjate que no es tan distinto a un adulto. Todas esas situaciones generan daño. La palabra daño viene de damnum, es del latín, y se entiende como condena, castigo y dolor. Y ese dolor, muchas veces, los niños no tienen recursos psicoemocionales para poder enfrentar eso, para poder enfrentar y elaborar ese dolor, cuando no hay un adulto que les preste la mente para poder hacerlo, ni les preste el lenguaje. Entonces se generan heridas que son absolutamente recursivas y que pueden, al no ser sanadas, repetirse en el tiempo. En este constante devenir. ¿Qué significa devenir? Es decir, que todo puede ir cambiando momento a momento, pero hay algo que se mantiene.
hay algo que atenta contra lo que yo soy. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy súper fuerte y enfrento todas las situaciones. Pero ¿qué pasa si en mi trabajo hay situaciones, ¿no es cierto?, de mucho estrés? Y tengo mucho y empiezo a adquirir muchas responsabilidades. Y en algún momento pasa que colapso. Y en algún momento pasa que esto me pasa la cuenta. Ustedes dirán, bueno, podemos atribuirlo, ¿no es cierto?, a que, ok, deja de tomar tantas cosas y ya va a pasar todo. Pero ¿qué pasa? Que no es tan fácil. Esto atenta contra lo que yo me digo que soy fuerte y puedo enfrentar todo. ¿Y de dónde vino esa enseñanza? De otras experiencias, de las experiencias que me enseñaron a tener. Voy a ver el chat aquí. O concilio diario con situaciones adversas. Exactamente. Es decir, si tú enfrentas situaciones adversas y tú dices, bueno, yo me la puedo, y de repente, como decía Rosana, ¿no es cierto?, somatizo, me duele el pecho, siento que voy a morir. Eso puede pasar. Y fíjate que tiene que ver con que no somos capaces muchas veces de elaborar lo que nos está pasando. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuál es el efecto del trauma infantil? Fíjate que les voy a dar un panorama general. Mira, afecta, ¿cierto?, al núcleo accumbens. ¿Qué es eso? ¿Sí? Es el centro de placer y recompensa, es decir, cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a disfrutar las cosas, cómo yo me voy a sentir recompensado también por el entorno, ¿no es cierto? Inhibición de la corteza prefrontal, que tiene que ver mucho con la regulación de impulsos, el aprendizaje, la organización, la función ejecutiva. La amígdala, que tiene que ver con la respuesta del miedo y la regulación emocional, cómo yo voy a responder a ciertas situaciones de mi ambiente. El hipocampo, qué recuerdos y qué memorias voy a evocar en una situación, por ejemplo, de estrés. La corteza insular, la integración y la coordinación de la percepción subjetiva de necesidades y sentimientos. Bueno, pero ¿qué es esto? Es cómo yo voy a procesar el mundo, cómo lo voy a percibir y cómo me voy a sentir en el mundo. El eje HPA, y aquí quisiera ponerles un ejemplo, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, el eje HPA regula el estrés, ahí dice, ¿no es cierto? Pero ¿qué es eso? Y ahí, ¿por qué hay un puma? ¿Ok? ¿Qué pasa si estás caminando por el bosque y hay un puma? ¿Ves un puma? El hipotálamo envía señal a la glándula pituitaria y esta le envía la señal a la glándula adrenal y le dice, ok, liberen cortisol, liberen adrenalina y tu respiración se empieza a agitar, tu corazón se empieza, ¿no es cierto?, se empieza a mover más rápido, tus extremidades empiezan a llenarse de sangre en el flujo sanguíneo y tú te preparas para correr, huir o atacar. Es maravilloso la biología, pero es maravilloso si estás en un bosque y hay un puma. ¿Qué pasa cuando el puma vuelve a casa todas las noches? Los niños particularmente son mucho más sensibles a las respuestas de estrés. Son mucho más sensibles. Y desde ahí, esto se activa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y algo que debería ser adaptativo, es decir, que nos debería salvar de algún peligro, se vuelve tóxico. Y el cortisol empieza a inundar todo nuestro sistema e incluso pudiese llegar a generar predisposición para otras enfermedades físicas. Aquí Rosana dice, activa el sistema simpático para prepararnos para la lucha o huida. Exacto, exactamente. Bueno, ¿y de dónde saco toda esta información? Fíjate que el doctor Philippe Vince y el doctor Andabov, ¿sí?, hicieron un estudio que se llama Adverse Childhood Experience. ¿Qué quiere decir eso, señorita? Quiere decir las experiencias traumáticas en la infancia generan efectos en la salud
y en el tiempo presente. Esta es una investigación nueva, incluso del 2018. Fíjate que dijeron que la adversidad temprana genera vulnerabilidad, genera efectos en la salud, tanto física como psíquica. Ellos se centraron más en la salud física porque son pediatras. Tiene que ver mucho con el sistema inmune, cómo se deprime el sistema inmune, afecta al desarrollo cerebral, afecta al sistema hormonal e incluso cómo se transcribe el ADN y el ARN. Es decir, nos afecta en la base de nuestra vivencia, de nuestra biología y de nuestra experiencia. Cambia la fisiología y cambia la manera en que yo voy a procesar el mundo. Cambia la manera en cómo me voy a enfrentar a las experiencias del día a día y cómo me voy a ver a mí mismo. ¿Me voy a ver frágil? ¿Me voy a ver vulnerable? ¿Me voy a ver fuerte, capaz de todo? ¿Voy a evitar ciertas situaciones? ¿Me voy a poner más ansioso a ciertas situaciones? Puede pasar. Dependiendo de cómo, ¿cierto?, mis cuidadores se han relacionado conmigo. Y digo cuidadores porque puede haber muchos cuidadores. Nos podemos cuidar con brazos distintos, con manos distintas y con miradas distintas. El punto es que no todos tienen la capacidad para generar esos abrazos y esas miradas y esos besos incluso. Los vínculos primarios, yo no sé si ustedes han escuchado, pero todo el mundo habla de vínculos. El vínculo es maravilloso, es un lazo invisible, ¿sí? Pero ¿qué hace el vínculo? El vínculo lo que hace es que nos permite sobrevivir. Cuando un cachorro está en una manada y se apega a la figura que es el león, ¿no es cierto? O que es la leona, o cualquier figura, eso le permite la sobrevivencia en un medio hostil. No es tan distinto con los humanos. Cómo nuestros cuidadores nos han enseñado a poder sentirnos, a poder, incluso con la relación que tenemos con la comida, a cómo poder cuidarnos o autocuidarnos, tiene mucho que ver. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero dicen, a los psicólogos les encanta meterse en temas de la infancia. Efectivamente. ¿Por qué? Porque son los cimientos relacionales. ¿Cómo tú haces una casa si no sabes cómo es el suelo? Y estos cimientos relacionales van a generar patrones interaccionales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se va a ir ensamblando este rompecabezas? ¿Cómo me voy a poder adaptar a situaciones nuevas? ¿Cómo voy a poder relacionarme de una manera que sea favorable y placentera para mí? ¿Qué pasa cuando he vivido tantas y recurrentes experiencias? Por ejemplo, yo lo he escuchado en la clínica, dificultades en la niñez, dificultades en pareja, dificultades en el trabajo, y tienen algo que ver, tienen un punto en común. Y fíjate que cuando se encuentran los orígenes, ¿sí? Cuando se encuentra, no quiero decir la causa, pero cuando se encuentra el cómo he vivido esto, créeme que la angustia baja mucho y la sintomatología disminuye. Bueno, y ustedes se preguntarán, ok, todo está perdido, ¿sí? Todo está perdido, ya viví lo que viví. Fíjate que no. ¿Qué hacer si he vivido daño? El daño, como ha generado dolor, siempre hay nuevas oportunidades para poder elaborar aquello que me ha hecho mal. Siempre hay nuevas oportunidades para poder focalizarme hoy día en el presente. Pero si yo no miro mi historia, es difícil, porque si no es como que trabajamos con un sujeto ahistórico. No estoy aquí porque vivo aquí. La psicoterapia es una de ellas. La psicoterapia nos permite poder volver a mirarnos con respeto. Nos permite construir nuevos vínculos, vínculos suficientemente sanos.
nos permite la instancia de poder sacar, de poder abrir esa herida, de poder limpiarla nuevamente y ver cómo podemos ayudar a cicatrizar aquello que nos pasó. No significa borrar la cicatriz. Muchas veces los pacientes van y dicen, ok, yo quiero olvidarme de todo lo que he pasado. Ok, no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es poder ayudarte y transitar por este camino, poder mirar lo que te duele, lo que te afecta hoy en día, lo que te afectó, y poder focalizarnos en qué camino vas a escoger, ¿sí?, hoy día. ¿Cómo vas a explorar la realidad? ¿Cómo vas a situarte hoy día, en tiempo presente, siendo dueño y siendo consciente de tu propia historia? La psicoterapia incluso puede cambiar biología, porque tiene una base en la epigenética, es decir, cómo mi estructura puede cambiar, puede generar nuevas conexiones cerebrales, neurocerebrales. Es decir, nuevas experiencias o experiencias reparatorias pueden generar que yo me pueda vivir de una mejor manera, que me pueda tratar de una mejor manera y que me permita hacer las cosas diferentes. La persona que es dañada es muy probable que genere daño. Y no tan solo lo digo en vidas personales, en contextos de trabajo, en contextos de estudio. ¿Cómo yo voy a entender eso? ¿Cómo hoy día me voy a permitir hacer las cosas distintas a cómo me enseñaron? A cómo yo me fui creando, cómo fui sobreviviendo. ¿Cómo me voy a hacer cargo de aquello que aún sigue doliendo? Pero que hoy día puedo aceptar, puedo ver y puedo integrar a mi experiencia. ¿Cómo me voy a reencontrar con este niño o niña dolorido? Y voy a poder darle un espacio de seguridad. Es ahí el porqué de la foto. Es ahí el cómo me voy a enfrentar a este mar de problemas, a este mar de experiencias, pero de una manera integrada. Palamares dice, se dañan los vínculos y se sanan los vínculos. Y el vínculo ya sabemos que es el lazo invisible, que no tiene palabras, pero que se siente. Desde ahí la importancia de lo afectivo, porque se dice que lo afectivo es efectivo. Hoy día quiero que podamos discutir, que ustedes me puedan entregar su apreciación respecto a lo conversado, así que les dejo la palabra.